3, 2, 1, 6, 4, 6. Hola, buenas tardes, jóvenes. La intención de esta plática es ver un esquema general para reconocer el contexto y la importancia de dedicarnos a estudiar lo que es empresa, calidad y competitividad. Empezaremos un repaso muy sencillo con cada uno de estos conceptos, pero más allá de los conceptos es por qué estudiarlo, qué hay, qué podemos descubrir, qué podemos aportar, qué no se ha descubierto sobre esto, qué es lo que nos interesa sobre todo, dado que la intención pues es aportar con nuestro granito de arena. Podemos comenzar con el concepto de calidad. Creo que es una de esas definiciones que podemos tener muchos puntos de vista. Hay quien lo define en términos de bien a la primera vez, en términos meramente percepción, en términos de recomendación, en términos de costo también, ¿por qué no? A veces la calidad depende de la capacidad económica que tenemos para adquirir determinada calidad. Pues bueno, así como es de amplio el tema o la definición de calidad, así de amplio es el campo donde podemos trabajar nuestros proyectos en esta línea de investigación. Como les comentaba, que es empresa, calidad, competitividad. Y para comenzar con la parte de empresa, déjenme compartir el contexto que tenemos según los censos económicos de 2014 del INEGI. Hace un año, en 2019, se hacen cada 5 años, se volvieron a realizar estos censos. Y déjenme compartirles un par de datos sobre el contexto de la empresa en Aguascalientes. Como bien sabemos, en los últimos 20, 30 años, Aguascalientes ha pasado a ser un estado meramente manufacturero, muy relacionado con la industria automotriz. Este cuadro les quiero compartir. Este es el contexto, si se fijan, está marcado, ya señalado, que de las 47.449 unidades que censó el INEGI, estamos hablando que estas unidades se refieren a empresas o a establecimientos comerciales. Las industrias manufactureras no son la mayoría de ellas, la mayoría es comercios al por menor, pero hay una característica muy interesante aquí en la parte de remuneraciones. La industria manufacturera es la que mayor monto de remuneraciones al personal aporta. El 55.9% del dinero que circula o que es generado en Aguascalientes es generado por la industria manufacturera. Esto significa que de cada 100 pesos, 55.9 provienen de la industria manufacturera. Sí, de esas plantas que todos conocemos al norte, al sur, en todos esos parques industriales, que en su gran mayoría son proveedores de industria automotriz. Pero algo todavía más interesante, el 75% de la producción bruta del estado proviene de las industrias manufactureras. Es decir, si juntáramos todo lo que Aguascalientes produce, el 75% de esa producción es generada en industrias manufactureras. El otro dato es el 55.9% del dinero es generado en esas industrias manufactureras. Más sin embargo, tenemos comercio al por menor, tenemos algo de servicios inmobiliarios, tenemos algo de servicios de salud, de asistencia social, etcétera, etcétera. También destaca la parte de alojamiento temporal, que últimamente ha crecido mucho a raíz del crecimiento de la industria manufacturera. Otros servicios también. En base a esta clasificación que nos hace el INEGI, podemos contextualizar lo que es la empresa de manera local, de manera regional, y en cualquiera de estos giros o en cualquiera de estos sectores pudiéramos nosotros estar realizando nuestra investigación. ¿Sobre qué? ¿Alrededor de qué esta investigación? Pues bueno, hay infinidad de temas que pueden estar relacionados directamente con la calidad, directamente con la productividad. Si se fijan, el mayor potencial o el mayor volumen que tenemos, pues es definitivamente industria manufacturera, que seguramente tiene mucho que ver con la parte competitividad, con la parte productividad y por supuesto con la parte calidad. Bueno, este es solamente el contexto de empresa. Regresando a la parte calidad, pues tal vez para quitar esa subjetividad de la definición de calidad, pudiéramos asumir la definición de ISO,
la organización, una organización internacional a la que pertenecen muchos países, más de 200 países, entre ellos México, y que nace con la intención de normalizar. Esta organización ha definido calidad en base a 2 o 3 términos. Déjenme abro la página propia de ISO, que por cierto en estas fechas por pandemia COVID tiene muchas normas que ustedes pueden descargar o consultar de manera gratuita. De la definición más sencilla, no fácil de entender, la más sencilla de redactar que yo he encontrado de calidad es la siguiente. Según ISO 9000, que es la serie de normas que están destinadas a la parte de calidad, dice, es el grado, y aquí la primer coma. Si calidad es un grado, significa entonces que hay calidad baja, calidad media, calidad alta o calidad grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Es decir, que la calidad es cuantificable. No es solo sí o solo no. No es blanco y negro, sino que la calidad es cuantificable, nuevamente les repito, de acuerdo al concepto ISO. Dice, es el grado en que un concepto de características inherentes a un objeto, y objeto puede ser producto o servicio, satisfacen ciertos requerimientos. Entonces, si para cierto servicio, vamos a suponer un servicio de alimentos, yo establezco ciertos requerimientos, en la medida que esos requerimientos sean cumplidos, en esa misma proporción será el nivel de calidad. Ahora, aquí dice que los requerimientos, si me voy a requerimientos, resulta que ISO dice que hay varios tipos de requerimientos. Hay unos requerimientos que son implícitos y hay otros que podríamos decir que son explícitos. Si yo le digo al proveedor de este servicio, quiero un servicio tal día a tal hora con ciertas características, lo que yo estoy especificando es explícito. Mas, sin embargo, habrá algunas características implícitas en ese servicio que aunque yo no las haya externado, para hablar de calidad, es necesario que ese proveedor esté cumpliendo. Entonces, de manera resumida, la definición de calidad, según ISO, es el grado de satisfacción de los requisitos sobre un producto o un servicio, especificando que esos requisitos pueden ser implícitos o explícitos. Esos requisitos explícitos pueden ser incluso reglamentarios. Puede ser que yo acuda a un servicio, en este mismo caso un servicio de alimentos, y que haya ciertos requisitos normativos por alguna ley general de salud, por ejemplo, que aunque yo desconozca, el que el proveedor de servicios cumpla con esos requisitos, estamos hablando de calidad. Entonces, la manera más sencilla de conceptualizar calidad es grado de cumplimiento a requisitos. Y requisitos, pues ya sabemos que hay varios tipos. Entonces, con este contexto de calidad podemos hablar que hay una serie de normas o una serie de requerimientos que van haciendo que el concepto de calidad se haga cada vez más interesante. Hay una serie de estudios por organismos internacionales, ahorita vamos a mencionar uno de ellos, que dice que la calidad está en función del alcance, qué es lo que quiero, en función del tiempo, cuándo lo quiero y en función del costo. Es decir, bajo este punto de vista, calidad no pudiera ser posible que yo tenga un alcance amplio en un tiempo reducido y a un costo reducido. Si se fijan, aquí ya se le agrega un grado de complejidad o hay que sacrificar algo. Puedo hacer un entregable a tiempo y todo el entregable, pero el costo va a ser más alto. Quiero un costo más reducido, seguramente el alcance va a ser menor. Es decir, la cantidad de entregables, lo que yo estaba especificando, va a ser menor o bien el tiempo va a ser mayor. Y si se fijan, solo en este triángulo ya tenemos infinidad de oportunidades de trabajar, porque esto se aplica a servicios, a productos, a cualquier cosa. Entonces, si nos dedicamos a estudiar esta parte de la calidad, pues ya tenemos aquí 3 variables en las cuales, o de las cuales es función la calidad. Podemos decir entonces que Q está en F de S, de T y de C. Cualquiera de esas 3 variables, si yo las llevo a un campo servicios, a un campo manufactura, a un campo producto, puede ser un motivo de estudio muy interesante. Ahora, ¿qué más? ¿O cuál es el origen de
esta segunda definición de calidad en términos o en funciones de estas tres variables, pues bueno, hay una un reciente aumento de técnicas sobre la cuestión de gestión de proyectos. En la cuestión de proyectos hay una que a nivel mundial sobresale, que es la metodología de PMI, del Project Management Institute, que esta metodología es la que ha definido este triángulo de la calidad. Dice, cuando tú ejecutas un proyecto es imposible que tengas las tres cosas al 100%. Hay un dicho muy mexicano que decía, lo quieres bueno, bonito y barato. Pues no es muy fácil el cumplir con los tres requisitos que sea bueno, bonito y barato. Si es bueno, bonito, pues barato no va a ser. Si lo quiero que sea barato, pues puede ser bueno, pero no bonito. Y se fijan, es jugar con esos tres triángulos, o con ese triángulo, perdón, con esos tres ejes, o con esos tres vértices, o tres lados, y por ahí podemos plantear una serie de proyectos muy interesantes. Entonces, la primera definición fue por ISO, la segunda tiene que ver con esta metodología de gestión de proyectos, y déjenme hacer un recorrido más, o regresar a la parte de calidad de ISO, que además, como la mayoría de ustedes deben saber, pues ISO ha hecho una serie de normas que en su gran mayoría son contractuales. ¿Qué significa contractuales? Que son certificables. Yo me puedo certificar en determinada norma como persona, incluso puedo certificarme como auditor de sistemas de calidad, como auditor de sistemas de gestión ambiental, como auditor de sistemas de seguridad informática, etcétera, etcétera. Pero bueno, la norma más conocida a nivel mundial sobre calidad es la ISO 9001. Lo interesante de la ISO 9001 a través de los años ha ido evolucionando es que ha dejado de ser un esquema de certificación enfocado en el producto y enfocado en la documentación, ha pasado a ser una certificación enfocada en el sistema. Si nos metemos a la definición de sistema como un conjunto de partes trabajando para producir un entregable, en este caso un producto o un servicio, pues bueno, la parte de ISO de calidad se ha metido hasta allá. ¿Cuáles son los enfoques? Y que puede ser otro campo de aplicación muy enorme, muy interesante. ¿Cuáles son los enfoques que le da ISO a la calidad? Primero, pues el enfoque al cliente. Lógico, si la propia definición de ISO decía que era cumplir requerimientos y una parte de los requerimientos eran explícitos, pues esos requerimientos en parte debieran ser del cliente. Si yo voy a una universidad, yo como alumno seguramente soy su cliente y tendré algunos requisitos sobre las instalaciones, sobre los profesores, sobre los planes de estudio. Toda la parte de requisitos o de enfoque al cliente es un tema muy amplio que puede ser motivo de estudio. Y se digan, este enfoque al sistema ha hecho que ISO voltee a otros enfoques. El segundo de ellos es liderazgo. Es decir, ISO reconoce que mientras no haya un liderazgo en las organizaciones, no puede haber calidad. ¿Qué tiene que ver con liderazgo? Hay otro refrán que dice que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Si la alta gestión, la alta administración de una organización no está convencida o tiene desconocimiento de cómo gestionar o cómo administrar o cómo mejorar la calidad, va a ser muy difícil que en esa organización se dé la calidad. Pues bueno, ISO hace un estudio completo de cómo debe ser o cómo debiera ser la calidad, cómo proponer, cómo gestionar la calidad desde el punto de vista del liderazgo. Otro de esos enfoques es el compromiso de la gente. Nos vamos directamente a los colaboradores. Si la alta gerencia está muy motivada, muy entrenada y tiene todo muy claro, los requisitos del cliente, pero las personas no están comprometidas, los empleados, pues la calidad no se va a dar. Si voy a una tienda de autoservicio o un hospital donde la gerencia está muy comprometida y tiene todo en cumplimiento, pero el personal de primer contacto no está comprometido, pues esto no se va a dar. Esta parte de compromiso del personal operativo es también un campo muy amplio donde podemos efectuar algunos estudios y que definitivamente podemos aportar mucho. La otra es el enfoque a procesos. Seguramente los conceptos de calidad más técnicos, más enfocados a estadística, los hemos escuchado y vienen de esta parte. La calidad es un proceso. La calidad no es producto de la casualidad. La calidad es producto de un proceso planeado. En este enfoque también podemos trabajar nuestra investigación, nuestros trabajos finales, y es definitivamente el enfoque estadísticamente más técnico, donde aplicamos conceptos
de control estadístico de la calidad, de aseguramiento de la calidad, a conceptos incluso más modernos, como Seis Sigma, que también vamos a hablar algo de ello, pero en toda la parte de datos, de análisis de datos, de interpretación de datos y de toma de decisiones de datos, es en lo que podemos también estar colaborando aquí. Esta parte en los últimos años ha cobrado mucha importancia porque al día de hoy la mayoría de los procesos están generando datos de una manera impresionante. Vamos a pensar en un proceso de reclutamiento. Una empresa que está reclutando, que tiene 10 vacantes, seguramente para cada una de esas 10 vacantes habrá 10, 20, 30 posibles postulantes y cada uno de esos postulantes va a generar mediante entrevistas, cuestionarios, aplicación de cuestionarios en línea, etcétera, etcétera, va a generar una serie de datos que yo pudiera gestionar, yo pudiera administrar, yo pudiera tomar algunas decisiones. En lo personal conozco algunas organizaciones que han generado datos, por ejemplo, qué universidades son las que después de haber sido reclutados son las que sus colaboradores crecen más rápidamente. Todo lo que tiene que ver enfoque a procesos se ve desde este enfoque de calidad. Mejora, pues creo que es mejora la última de las contribuciones de esta norma, cuando yo tengo un sistema, un proceso, un producto y no estoy buscando la mejora, pues en automático la calidad se detiene. Y hay quien me ha dicho, oye, pero la definición de calidad, que es cumplimiento de requerimientos, es raro que un cliente pida como requerimiento una mejora. Le digo, pues tal vez sí, pero si ustedes se fijan, tenemos muchos ejemplos hoy en día. Esta laptop, el dispositivo móvil que ustedes traen, la expectativa que tenemos y que no es explícita cuando cambiamos de equipo, es que nuestro equipo ya tenga algunas mejoras, que el software ya tenga algunas mejoras, que el día de hoy el Office ya traiga otras características, que el navegador ya pueda correr algunos programas que alguien corría. Y cuando compramos un equipo, aunque no vamos a la tienda y lo expresamos, es decir, no es explícito, no es un contrato, ya es implícito, se ha vuelto parte de esta carrera de la competitividad cuando adquirimos productos y servicios. Y menciono nuevamente competitividad. Competitividad es cuando un proveedor A compite con un proveedor B para proporcionarme un producto o un servicio. Que se fijan, la calidad es una estrategia para aumentar la competitividad. La otra es decisiones, el otro enfoque en el que podemos trabajar es decisiones tomadas en base a datos. Es decir, si yo el día de mañana decido abrir una sucursal B o dar de baja un producto A o dar de alta una innovación al mismo producto A, pues el punto de vista de calidad dice que todas esas decisiones tienen que ser tomadas en base a datos y estamos relacionados con el enfoque a procesos. Hoy muchos procesos están generando muchos datos. El ejemplo que les decía, reclutamiento y no se diga selección, contratación o entrenamiento. Yo como administrador de ese proceso, con un enfoque a procesos, estoy generando una cantidad de datos que me debiera permitir tomar decisiones en base a datos. Y aquí hay un punto de vista muy interesante que cambia seguramente la percepción que tenemos de experiencia. Si la experiencia la basamos únicamente en mucho tiempo haciendo lo mismo, entonces algunos de estos enfoques dejan de tener valor. Hoy experiencia es cómo soy capaz de utilizar herramientas tecnológicas para gestionar gran cantidad de datos. Y no importa que lo haya hecho toda la vida, porque si lo hice toda la vida, o si digo que lo hice durante 10 años, seguramente hoy ya no lo podré hacer. Entonces, aquí la experiencia tiene que ver más con la capacidad de movernos, con la capacidad de evolucionar. Es decir, hoy mi experiencia no debe ser haciendo lo mismo, sino mi experiencia debe ser innovando, implementando mejoras, o mi experiencia debe ser en la utilización de nuevas herramientas para gestionar grandes cantidades de datos. Y finalmente, las relaciones que tiene la alta gerencia, el cómo se involucra la alta gerencia con todos los involucrados. Hace un momento yo les decía, si yo soy alumno de una universidad, seguramente yo tengo ciertos requisitos. Pero si esa universidad es una universidad pública o incluso una universidad privada, de seguro hay otras partes interesadas, como la sociedad por sí misma, cuando como estudiantes salimos a hacer residencias, prácticas, estadías, la sociedad espera algo de nosotros y aunque no está explícito en ese contrato o en esa firma o en ese compromiso que hago yo con esa universidad, la sociedad espera algo de nosotros.
y la percepción de esa institución educativa en una sociedad muy seguramente se va a ver influida por esas características que no son implícitas, pero que la sociedad percibe. Habrá universidades que la sociedad, los papás que no tienen hijos en esa universidad, podrán decir, oye hijo, yo tengo la expectativa de que tú estudies en una universidad porque yo he visto que en esa universidad hacen investigación, hacen inventos, hacen patentes, se relacionan con los problemas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos con los cuales o en los cuales podemos estar involucrados en el tema de calidad y vimos que también de alguna manera en el tema de productividad. ¿Por qué? Porque si vemos la calidad como estrategia de productividad y estrategia de competitividad, también podemos hacer esa relación de esas variables. Entonces, se fijan, hasta ahorita recorrimos el concepto de ISO, algún factor de complejidad que le agregó PMI con ese triángulo que dice que no es tan sencilla la calidad, que hay que jugar con esos 3 factores. En la práctica, créanme lo que es cierto. Y vamos a ver algún dato de cómo ha crecido esta parte de ISO 9000 en el mundo. Esta es una encuesta de 2013 donde dice que las empresas en el mundo se siguen certificando y hay un factor que influye mucho en esta certificación. Traté de tener estos artículos lo más a la mano posibles, pero bueno, la parte de ISO es increíble y es increíble porque en esa carrera por la competitividad hay un requisito de ISO que dice que mis proveedores deben ser proveedores que tengan la capacidad de cumplir con lo que yo les estoy pidiendo. Si yo fabrico una silla y yo requiero que esa silla tenga una pieza de madera, yo voy a evaluar a mis proveedores de madera en base a la capacidad que tiene ese proveedor de proveerme la madera en las condiciones que yo la requiero. Entonces, si yo soy un fabricante de muebles de madera y voy a subcontratar una pieza o la materia prima madera, pues yo voy a seleccionar al que me demuestre esa capacidad. Y mismo ISO dice, si uno de tus posibles proveedores está certificado en ISO, pues ya no le batalles, selecciónalo a él. Es por eso que en algunas ciudades como Aguascalientes ha crecido tanto esa red de certificaciones, porque si bien veíamos, tenemos un 50 y tantos % de producción económica debido a empresas de manufactura, pues el proveedor de ellos y el proveedor del proveedor y el proveedor del proveedor del proveedor, una manera que tienen de demostrar es con este tipo de certificación. Y hoy tenemos, por ejemplo, empresas de seguridad, empresas de comedores industriales, empresas de vigilancia, infinidad de empresas que vemos los loguitos de certificación de calidad. ¿Por qué? Porque a quien le proveen, que finalmente es alguno de los grandes de la industria manufacturera, pues les están exigiendo como medida de diferenciación o como medida que les permite ser más competitivos. Déjenme ir a un concepto todavía más fresco que me sorprendió. Esta es una revista Quality Progress que edita la ASQ, la Asociación Americana para la Calidad. Este es el número de junio. Está recién salido y déjenme voy a una norma ISO. Yo les decía, la norma ISO 9000 es una serie de normas que definen la calidad y pudiéramos enfocarnos en base a ellas. Les mencioné alguna definición en base a un triángulo y les mencioné también que por ahí en la parte técnica estadística Six Sigma tenía una definición. La definición de Six Sigma está en términos de defectos. La definición de Six Sigma dice, entre menos defectos tengas, mejor calidad tienes. Pero también Six Sigma dice, la manera de tener menos defectos es siendo más estandarizado. Es decir, si yo tengo un proceso que produce 1, 2, 3, 1000, 2000, 10,000 piezas de manera consistente, bajo ese concepto, estamos hablando de calidad, que es, si se fijan, un concepto más técnico que tiene que ver con el enfoque a procesos y que tiene que ver con el enfoque a estadística. Esto es lo que les quería comentar. Miren, es una figura de un árbol donde dice que en la raíz está el contexto de la organización, donde ese contexto tiene que ver con la cultura de calidad, y calidad se maneja ya como cultura, no como una certificación, no como un proceso, no como una herramienta estadística.
La parte central de este árbol pues es el liderazgo, que muchas veces lo relacionamos con la alta gerencia, que yo les decía que ISO también lo menciona. Otro punto importante para poder llegar a los frutos es la planificación y la estrategia, cómo yo pretendo llegar a donde quiero llegar. Esas herramientas para llegar a donde quiero llegar podría resumirse como la estrategia y cómo planeo llegar a esa estrategia. Algo muy importante que está en el centro de este arbolito es el conocimiento y la competencia. Es imposible que yo logre resultados para estos frutos que están más arriba sin la competencia, sin el conocimiento. Paso ya a la competencia y finalmente cómo llego a la mejora, cómo hago que estos frutos sean cada vez mejores. Y lo que les quería comentar aquí es de una nueva ISO, la 10018, donde nos habla de una guía para el compromiso de las personas. Si recuerdan, uno de los principios de la calidad de ISO decía que el personal tiene que estar comprometido. Pues bien, hay una serie de normas que apoyan a la calidad, que yo les decía, esos 7 conceptos nos pueden servir como referencia para nuestros estudios. Una muy específica es cómo logro el compromiso de las personas. Si se fijan, este punto es a lo mejor el más blando desde el punto de vista de habilidades, porque tiene que ver no con máquinas, no con fierros, no con números, sino tiene que ver con cómo cambio la percepción de las personas para que volteen a ver hacia donde la empresa va, cómo una persona colabora con las metas de calidad y con las metas, con la estrategia de una empresa. Esto me sorprendió porque hay alrededor de esto una serie de estudios que seguramente son incipientes todavía, que tiene que ver con cómo motivamos, cómo logramos ese involucramiento de las personas, que a las personas que nos gusta más la parte de la calidad, la parte blanda, lo que no tiene que ver con números, pues seguramente este tema debe ser muy interesante. Esto es entonces de manera muy general un resumen de dónde podemos estar involucrando lo que es nuestra investigación, hacia dónde podemos voltear nuestra investigación si nos vamos por la línea de empresa, productividad, calidad. Muy buenas tardes, gracias.